Bueno, una vez más les damos la bienvenida a esta semana de énfasis familiar y vamos a continuar hablando acerca de los diferentes miembros de la familia. Me imagino que las esposas están ansiosas de escuchar lo que vamos a decirle a los esposos. En la última oportunidad hablamos acerca de lo que los esposos quieren que sus esposas sepan y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que las esposas quieren que sus esposos sepan. La tensión en una relación entre hombres y mujeres a veces podría evitarse si cada uno pudiera entender mejor a la otra persona. En este mensaje, en este sermón, vamos a explorar algunas de las variables que las mujeres quieren que los hombres conozcan. El texto con el que vamos a comenzar se encuentra en Efesios capítulo 5 y versículos 25 y 28 y también Colosenses capítulo 3 y versículo 19. En Efesios capítulo 5 y versículos 25 y 28, la Biblia nos recuerda: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y Colosenses capítulo 3 y versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué son aquellas cosas que las esposas quieren que sus maridos sepan? Si ellas pudieran decírtelo claramente, dirían, primero que todo, no seas egoísta. La historia de Abraham es un ejemplo de egoísmo. Allá en Génesis capítulo 12, comenzando en el versículo 11, nos recuerda la historia triste de la vida de Abraham. Y aconteció que cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Abraham quería que Sara dijera que ella era su hermana. Ahora era medio hermana o media hermana. Abraham temía que por la belleza de su esposa lo matarían por ella. Sin embargo, pensó en sí mismo: si Sara era su hermana, entonces no habría necesidad de matarlo. Pero si Sara era su hermana, también significaba que los hombres podrían tomarla por esposa. Abraham estaba dispuesto a sacrificar la privacidad e intimidad de su esposa para salvar su propio pellejo. Ese fue un acto clásico de egoísmo por parte de Abraham. Abraham tenía el deber de cuidar y proteger a su esposa. Si los egipcios querían invadir la privacidad de su esposa, él debía de haber sido el primero en pararse enfrente, o mejor, entre su esposa y los hombres de Egipto y protegerla y defenderla. Pero Abraham consideró su propia vida y la seguridad propia por encima de la protección de su esposa. Cuando Pablo les recordó a los maridos que amaran a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, añadió que Cristo amó a la iglesia hasta el punto de que él dio su vida por ella. Aquí estaba Abraham proponiendo hacer lo contrario. Estaba dispuesto a sacrificar el cuerpo de su esposa para salvar su propia vida. Esposo, usted debe amar, debe cuidar, debe proteger y respetar a su esposa. Recuerde esas palabras que repitieron cuando se casaron: hasta que la muerte los separe. Dios no quiere que sean maridos egoístas, porque el egoísmo no los llevará a su reino. Lo segundo que las damas quisieran, las esposas quisieran decirle a sus maridos es: asume la responsabilidad y brinda más apoyo.
En Segunda de Reyes, capítulo 4 y versículos 14 al 20, encontramos otra historia también interesante. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Pensemos un poco acerca de esta historia. El padre debería haberse encargado de la situación en lugar de simplemente decirle al siervo, llévalo a su madre. Debería haber atendido al niño él mismo. Debería haber asumido la responsabilidad de llevar al niño a su casa. El niño es más importante que su trabajo. Debería haber estado en casa para dar apoyo a la madre, pero él más bien se preocupó simplemente de su trabajo, como lo hacen muchos varones, muchos esposos, muchos caballeros que se defienden bajo la excusa de que, bueno, estamos trabajando para sostener a la familia, pero por esa misma excusa están abandonando su responsabilidad ante su familia, ante sus hijos. Por eso es que por eso es lo que pasa, perdón, pero eso es lo que pasa en muchos hogares. Es la mamá la que se encarga de la crianza de los hijos. Es la madre la que representa a la familia en el colegio de sus hijos. Es la madre la que tiene que responder por los hijos cuando no hacen sus tareas o cuando sacan malas notas. Es la madre la que tiene que corregir a los hijos. Eso pasa en muchos hogares. Así que esposos, ustedes deben pensar. Padres, su hijo es más importante que su trabajo. Hay momentos en que tendrá que salir de su trabajo para atender a las necesidades de su familia. Aún si el padre en la historia pensaba que la madre podría hacer un mejor trabajo, todavía debería haber dejado lo que estaba haciendo, ir y dar apoyo a su familia. Las mujeres, las esposas, quieren que los hombres, sus esposos, den más apoyo emocional, físico y moral en el hogar. Las esposas quieren más apoyo de los hombres en el cuidado de los niños, las visitas al médico, las conferencias de padres o de maestros con los maestros, el cuidado de la casa, etcétera, etcétera. El siguiente mensaje que sus esposas quieren que ustedes escuchen es: aprende a escucharme. Aprende a escucharme. En Mateo capítulo 27 y versículos 17 al 19 encontramos unas palabras muy interesantes. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pensemos por un momento en las implicaciones de esa historia. Pilato debió haber seguido el consejo de su mujer. Le habría ahorrado mucha frustración a largo plazo. El consejo de su esposa era una cuestión de vida o muerte. La historia podría haber sido escrita de otra manera si Pilato hubiera escuchado a su mujer. Así que, esposos, cuando tu mujer piensa que está siendo escuchada, ella está menos frustrada. Una mujer goza de su relación más cuando su marido la escucha. Los hombres nunca deben subestimar la intuición de una mujer.
Si ella dice que no se ve bien o que no te ves bien, probablemente tiene la razón. Si se siente incómoda con un miembro del sexo opuesto, no la describas como celosa, simple o infantil. Ella tiene un cierto sentido especial que le ayuda a ver y a sentir lo que a veces nosotros como maridos, como hombres, no percibimos. Escucha a tu esposa cuando ella da consejos o te da consejo acerca de las proposiciones del negocio. Si tienes un negocio, alguien te está proponiendo algo y ella te dice, mira, ten mucho cuidado, ¿por qué no más bien piénsalo de esta manera? Ponle cuidado. Ella sabe también lo que está haciendo. Escúchala cuando ella comunica su frustración, cuando te cuenta que está frustrada. Escúchala cuando ella habla de lo que sucedió en casa o en su propio trabajo o en lugar o en la escuela o en la iglesia, en lugar de solo hablar de tu trabajo. Pero si ella te pregunta acerca de tu trabajo, comparte con ella. No la dejes en la oscuridad. La cuarta lección, el cuarto mensaje que las esposas quieren que los maridos aprendan de ellas es: sé más afectuoso, sé más romántico. En Cantar de los Cantares, Cantar de Salomón, capítulo 1 y versículo 2 encontramos esas palabras: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. El capítulo 4 y el versículo 3 del mismo libro: tus labios son como hilos de grana y tu habla hermosa. Capítulo 4 y versículo 9: prendiste mi corazón, esposa mía, has apresado mi corazón. Esas palabras son muy románticas, porque el libro de Cantar de los Cantares provee muchas expresiones metafóricas de un marido romántico. Los hombres deben darse cuenta de que hay tres etapas en la intimidad sexual: el preámbulo, el acto central y el epílogo, digámoslo de esa manera. Pero la mayoría de las esposas se quejan de que los hombres solo están interesados en el acto central de la intimidad e ignoran el preámbulo y el epílogo. Esposos, sus esposas anhelan que ustedes sean más románticos con ellas. El afecto o el romanticismo fortalecen y profundizan la relación. Algunos hombres afirman tener una profunda y duradera relación afectiva con Dios. Al mismo tiempo, están distanciados de sus esposas. No puedes ser afectuoso con Dios y estar alejado o distanciado de tu esposa. El afecto comienza en la casa, en la familia, en relación con tu esposa. Número 5, otra enseñanza, otra lección, otras palabras que quieren comunicarte tu esposa. La honestidad es la mejor política. Sé honesto. Pablo le escribió a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 2 y versículos 1 y 2. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Perdón, esto no fue primera de Timoteo, Filipenses capítulo 4 y versículo 8, pero en primera de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, también le escribió Pablo a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, porque por todos los hombres, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Las implicaciones para el hombre son las siguientes. Varios hogares han sido destruidos debido a la deshonestidad de un cónyuge. La honestidad es la columna vertebral de cualquier matrimonio. Así como es tan importante ser honesto para llegar al cielo, así que es importante ser honesto para tener un matrimonio bueno y feliz. Así que los hombres deben ser honestos en toda relación que tengan.
Los hombres deben ser honestos en toda cita que tengan. Los hombres deben ser honestos en su matrimonio. Los hombres deben ser honestos en sus transacciones comerciales. Los hombres deben ser honestos con su familia. Los hombres deben ser honestos con su compromiso espiritual. Los hombres deben ser honestos con su Dios. La sexta palabra o mensaje de sus esposas para ustedes, caballeros, es que debes ser respetuoso. Proverbios 25:11 nos recuerda: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. En el mismo libro, Proverbios capítulo 16 y versículo 24, también leemos: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Un hombre admitió en terapia que le dijo a su esposa que la iba a escupir y sacar fuera de la puerta. Eso es falta de respeto en su nivel más bajo. Entonces, ¿qué significa esto para los esposos? Primero que todo, y el punto más importante es este: no hay ninguna razón por la que un hombre trate mal o maltrate a su esposa. No hay excusa alguna por el abuso verbal, emocional, espiritual, físico o de cualquier clase. Un hombre que maltrate a su esposa no puede llamarse cristiano. Es bueno que nos detengamos por unos momentos a hablar más detenidamente acerca del abuso, porque todavía, tristemente, sucede, se permite y hasta se apoya en muchas de nuestras iglesias. El abuso físico o verbal ocurre cuando no hay respeto por la otra persona, cuando falta respeto en el hogar. Todo lo demás se desmorona. Al contrario, un esposo demuestra respeto si llama cuando va a llegar tarde. Un esposo demuestra respeto cuando le dice a su esposa a dónde va. Un esposo le demuestra respeto a su esposa cuando no es impulsivo. Un esposo demuestra respeto cuando habla o platica acerca de su vida con su esposa. Un hombre demuestra respeto cuando se comunica bien y frecuentemente con su familia. Recordemos las palabras de Pablo a los Efesios, allá en Efesios capítulo 5 y versículos 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Esto lo dijimos en la primera reunión, el primer sermón que tuvimos. ¿Cuándo abusó Cristo de la iglesia? ¿Cuándo maltrató Cristo a la iglesia? ¿Cuándo abandonó Cristo a la iglesia? ¿Cómo podemos decir que estamos imitando a Cristo mientras que estamos maltratando de una manera tan cruel a una de sus hijas? Luego dijo que Cristo se entregó a sí mismo por ella. ¿Hasta qué punto se entregó Jesús por la iglesia? Hasta la muerte, su propia muerte. No mató a la esposa, sino por su propia muerte. Se entregó por su esposa y lo hizo para santificarla. Póngale cuidado, caballeros. Dios comisionó a los maridos a ser sus instrumentos para la santificación de las esposas. Pero con regularidad nos hacen esta pregunta: ¿y no debe someterse la mujer a su marido? Primero que todo, Pablo dice que nos debemos someter unos a otros, Efesios 5:21. Segundo, ¿qué es lo que significa que una esposa debe someterse a su marido? En el libro El Hogar Cristiano, el capítulo 17, que por cierto les recomiendo que lean todo el capítulo 17, es muy corto. Lo pueden leer en cuestión de unos minutos, pero les recomiendo que lean detenidamente el capítulo 17 de El Hogar Cristiano, en donde Elena de White explica Efesios capítulo 5 y contesta esa pregunta: ¿qué es lo que significa que una esposa debe someterse a su marido? Esto es lo que dice ella. A menudo se pregunta
¿Debe una esposa no tener voluntad propia? La Biblia dice claramente que el esposo es el jefe de la familia. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Si la orden terminase así, podríamos decir que nada de envidiable tiene la posición de la esposa. Es muy dura y penosa en muchos casos y sería mejor que se realizasen menos casamientos. Muchos maridos no leen más allá que estad sujetas, pero debemos leer la conclusión de la orden, que es como conviene al Señor. Y ella continúa. Dios requiere que la esposa recuerde siempre el temor y la gloria de Dios. La sumisión completa que debe hacer es al Señor Jesucristo, quien la compró como hija suya con el precio infinito de su vida. Dios le dio a ella una conciencia que no puede violar con impunidad. Su individualidad no puede desaparecer en la de su marido porque ha sido comprada por Cristo. Es un error, dice ella, imaginarse que en todo debe hacer con ciega devoción exactamente como dice su esposo, cuando sabe que al obrar así han de sufrir perjuicio su cuerpo y su espíritu, que han sido redimidos de la esclavitud satánica. Uno hay que supera al marido para la esposa, es su redentor. Y la sumisión que debe rendir a su esposo debe ser, según Dios lo indicó, como conviene en el Señor. Y más tarde, en este mismo capítulo, hace unas declaraciones categóricas y contundentes. Póngale cuidado a lo que dice. Cuando los maridos exigen de sus esposas una sumisión completa, declarando que las mujeres no tienen voz ni voluntad en la familia, sino que, eh, sino que deben permanecer sujetas en absoluto, colocan a sus esposas en una condición contraria a la que les asigna la escritura. Segundo, al interpretar la Biblia así, atropellan el propósito de la institución matrimonial. Y tercero, dice ella, recurren a esta interpretación simplemente para poder gobernar arbitrariamente, cosa que no es su prerrogativa. Y más adelante leemos, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. ¿Por qué habría de ser un marido desapacible con su esposa? Si descubre que ella yerra y está llena de defectos, un espíritu de amargura no remediará el mal. Y como si eso no fuera suficiente, si esto les parece que es muy poco, la hermana de White añade lo siguiente. Muchos maridos en su trato con sus esposas no han representado correctamente al Señor Jesucristo en su relación con la iglesia porque no andan en el camino del Señor. Declaran que sus esposas han de someterse en todo a ellos, pero no era designio de Dios que el marido ejerciese dominio como jefe de la casa cuando él mismo no se somete a Cristo. Debe estar bajo el gobierno de Cristo para representar la relación de éste con la iglesia. Si es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo, porque él no es el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término. Y luego continúa. Los maridos deben estudiar el modelo y procurar saber lo que significa el símbolo presentado en la epístola a los Efesios, la relación que sostiene Cristo con su iglesia. En su familia, el esposo ha de ser como el Salvador. Se destacará en la noble virilidad que Dios le dio y procurará siempre elevar a su esposa y a sus hijos. ¿Alentará en derredor suyo una atmósfera pura y dulce? Mientras asevera
sus derechos a ejercer la autoridad, no cultivará tan asiduamente el amor de Jesús para hacer de él un principio permanente que rija su hogar. Y termina con estas palabras. Procure cada esposo y padre comprender las palabras de Cristo, no en forma unilateral, espaciándose simplemente en la sujeción de la esposa a su marido, sino considerando a la luz de la cruz del Calvario su propia posición en el círculo de la familia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Jesús se dio a sí mismo para morir en la cruz, a fin de poder limpiarnos y guardarnos de todo pecado y contaminación por la influencia del Espíritu Santo. Marido, debes tratar a tu esposa con respeto. El apóstol Pedro lo afirmó de esta manera en Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Por favor, póngale cuidado a estas últimas palabras. Pedro les dice a los maridos que deben de tratar a sus mujeres de manera comprensiva. Segundo, les deben dar honor. Pero el tercer punto es crítico. Si no trata a su mujer de manera comprensiva y dándole honor, maridos, pongan cuidado. Sus oraciones son estorbadas. Las suyas, maridos, las oraciones de ustedes, esposos, caballeros, varones, son estorbadas. No pasan del cielo raso porque han deshonrado a las hijas de Dios. Si queremos decirlo de otra manera, sus oraciones no pasan del cielo raso, sino respeta, cuida, protege y honra a su esposa. Puede que de apariencia se vea muy consagrado, muy santo, pero Dios es testigo de la manera como trata o maltrata a su esposa. El séptimo punto, la séptima enseñanza o mensaje que quiere darle su esposa a usted, esposo, es: debe ser compasivo. Mateo capítulo 14, versículo 14, leemos estas palabras. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. De la misma manera que Jesús tuvo compasión, nosotros también debemos ser compasivos. Lucas capítulo 15 y versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Compasión. Finalmente, Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 8. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. El hombre cristiano, el varón cristiano, el esposo cristiano debe ser compasivo en todo momento. Sin embargo, hay momentos especiales en los que debería ser aún más compasivo. Por ejemplo, durante la enfermedad de un miembro de la familia, durante una crisis familiar, cuando hay una muerte en la familia inmediata o en la familia extendida, cuando los niños erran y piden perdón, cuando un miembro de la familia está pasando por un problema personal, el hombre que se llame a sí mismo cristiano debe demostrar compasión, especialmente hacia su familia. Las esposas también quieren decirle a sus esposos que lideres tu hogar, pero con justicia. Que lideres tu hogar, pero con justicia. En el libro de Josué encontramos esas palabras que recordamos
que tal vez hemos repetido muchas veces, Josué 24 y versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Maridos, Jesús estableció el patrón del liderazgo espiritual, el que deben ustedes llevar a sus hogares, cuando dijo, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Dios ha ordenado al hombre a ser el sumo sacerdote espiritual para su familia. Es su deber asegurarse que la familia se reúna para el culto de familia a diario y a los servicios en la iglesia semanalmente. Debe participar activamente en el culto familiar. Debe establecer el tono espiritual para su familia. Maridos, usted debe animar a todos los miembros de la familia a asistir a la iglesia y asistir usted mismo. Debe pasar tiempo a solas con Dios intercediendo por su familia. Debe comenzar el evangelio en su propio hogar. Debe ser un pacificador para su familia. Debe ser un ejemplo, el ejemplo adecuado para su familia. Debe hacerse disponible para los deberes de la iglesia mientras que ellos no interfieran con su liderazgo en la familia. Como Josué debe comandar a su casa para que lo sigan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Maridos, sus esposas les están implorando, sean compasivos, sean líderes espirituales, sean cariñosos, sean románticos, sean amorosos. Ojalá que ustedes, caballeros, varones, esposos, sean para sus esposas como Cristo lo es para la iglesia. Vamos a orar. Amante Señor, gracias porque una vez más abriste tu palabra para que entendamos el plan que tú tienes para nosotros, especialmente para nosotros como maridos. Yo te pido, Señor, que bendigas a los maridos que salen a trabajar todos los días, luchan fuertemente contra el mundo para tratar de mantener a su familia saludable, para proveer para las necesidades de su hogar. Bendícelos, fortalécelos, ayúdalos y guíalos en su diaria obra, pero especialmente, Señor, bendícelos para que sean buenos maridos a la imagen de Cristo Jesús, quien amó a su iglesia, que nosotros también como maridos amemos a nuestras esposas, que las cuidemos, que las protejamos, que las honremos, que seamos hacia ellas un ejemplo de un verdadero cristiano consagrado a ti. Así que bendice a los maridos para que día a día reflejen más la imagen de Cristo Jesús con su familia y especialmente con su esposa. Te los encomendamos, Señor, en tus manos y pedimos que los bendigas en una manera muy especial en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano.